contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica a nuestro colaborador y amigo, el doctor Luis Alberto Vázquez Álvarez. Usted lo conoce muy bien, es el titular de Diálogos con la Historia, pero bueno, pues una larga trayectoria aquí en el grupo Radio Estéreo Mairán, durante muchos años conductor del programa Entre Sorbo y Sorbo, y hoy nos acompaña esta mañana para hablar del tema precisamente de la pregunta. Luis Alberto, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola Marcela, hola Juan. Pues el tema está interesante. Primero hay que analizar todo el bosque en lugar de ir solo al árbol o a la hoja enferma, como suele suceder en la política mexicana. Desde hace muchos decenios, México es una sociedad profundamente enferma que requiere de cuidados y operaciones extremas, pero dadas por especialistas que hayan realizado profundos estudios de la realidad nacional. Fox y Calderón quisieron ser los médicos que intentaban, no sé si para bien o para mal, curar al país de sus dolencias, pero los priistas se lo impidieron, no porque fuera a resultar el tratamiento, sino porque temor a que la medicina sí resultara y ellos perdieran las futuras elecciones. A estos políticos el enfermo no les interesaba en lo más mínimo, lo que les importaba era retomar el poder. Por fin regresaron a Los Pinos, ya estaban ahí, y entonces se programó rescatar a México, pero como el Borras. En lugar de decidir por un cirujano experto, se optó por un carnicero. En lugar de ir realizando operaciones locales que permitieran al enfermo recuperarse de cada una antes de realizar la otra, se abrió en canal desde la barbilla hasta la pelvis, dejando expuesta, sí, toda la podredumbre que tenía en el cuerpo, pero sin limpiar la gangrena, como dijera Blas Urrea Madero en 1912. Esta es la razón por la que las famosas reformas estructurales resultaron anencefálicas, tullidas, sordas, mudas, ciegas y con retraso mental. El cirujano mayor no se rodeó de eminencias en la materia, sino de ineficientes ayudantes como el instrumentista Andrade, que es su amigo y como experiencia tiene el haber lavado cuchillerías en restaurantes cuando no pudo pagar la cuenta. Del anestesista Videgaray, que solo es bueno para pedir moches de casas, y de una enfermera incapaz que como única gracia tiene ser la sobrina del dueño del hospital, entre otros incapaces asistentes. Aquí no coincido con la opinión, perdóname Marcela, de hace un momento que decías que son expertos o especialistas. Yo puedo ser doctor en matatén y canicas, pero no eso me hace capaz de preparar el menudo. Y eso es lo que siento que pasa mucho con las autoridades. Es cierto, hay gente muy preparada, pero la pregunta es, ¿en el área donde se está realizando el trabajo? Bueno, pues así las cosas, las operaciones reformistas empezaron a fracasar y el enfermo se vio agravado, porque además de los males antiguos se le agregó el dolor de la cirugía y está siendo desangrado de manera constante y grave. Las pruebas, pues las tenemos inmediatamente a la mano, y hace un momento se comentaban, el aumento de la gasolina, la electricidad, los alimentos, la caída de la moneda nacional en los mercados internacionales y tantas más cosas. Y es que las fallidas reformas fueron elaboradas con sentido político. No se pensó en el pueblo mexicano. La presunción con que se presentaban los gobernantes demuestra un interés más electoral que transformador de la faz del país. La reforma que nos está ahora llevando al caos, la educativa, ha sido la peor de todas. No se consideró ni a pedagogos y profesionales de la educación a nivel nacional, y mucho menos al profesor que en el aula convive con los alumnos. Además, esa deforme reforma no considera las grandes diferencias entre las regiones del país, y mucho menos entre los grupos sociales y étnicos. Es imposible crear un formato educativo único a nivel nacional, siendo nuestra patria tan diferente y tan diversa como sus costumbres y sus niveles de aprendizaje. Debió analizarse la nivelación sociopolítica y económica de las exigencias académicas. Deben considerar desde los estándares de alimentación hasta la idiosincrasia de los pueblos indígenas. Es ahí donde se debió consultar a los mentores que conocen no solo a los niños, sino también a sus padres y a las tradiciones de las etnias. Por eso vemos que los grupos magisteriales protestantes son acompañados continuamente por los miembros de la comunidad, porque ellos sí conocen esa realidad. Dentro de las grandes mentiras del secretario de Gobernación y su inútil socio Nuño,
quien más bien ha servido de lastre en este problema, además de la falsedad de los abastos de alimentos y gasolina en Oaxaca y en Chiapas, está el que no se quiere dialogar por parte de los inconformes. Y bueno, lo cierto es que aquí, claro, ya se dijo que el diálogo es político y no educativo, que la reforma seguirá adelante contra viento y marea, y con estas actitudes se crearon barreras inaccesibles. Las bases del diálogo no existen. Los profesores no quieren hablar de política, quieren argumentar de educación. Así ambas partes miran en direcciones opuestas, además de utilizar dialectos totalmente diferentes. La incomprensión se da tanto en el tema del diálogo como en la disposición al mismo. Peña había ordenado que por nada del mundo se tocara la última de sus reformas estructurales. México ahora sufre desertores. Las otras reformas son cadáveres fríos. Se buscará con soberbia inaudita hacer algunos cambios en ellas, como en la ley 3 de 3, que ya se acataron las órdenes del presidente de modificarla, pero nunca de enterrarlas. Bueno, pues como la pregunta es, ¿cuáles serían las propuestas? Para mí corresponde a los pedagogos e intelectuales en general, pero muy especialmente a los comprometidos con la educación como rectores de las universidades más prestigiadas, directores de escuelas normales, a los autores de libros de didáctica y técnicas educativas, a profesores eméritos, regresar a algunos de los jubilados y unirlos a los jóvenes de la tecnología educativa más moderna, ofrecer soluciones reales a la problemática educativa, crear una reforma para cada lugar y para cada pueblo del país, pero en especial corresponde a la sociedad crítica, a los grupos sociales que buscan atender el desarrollo nacional, tender puentes de entendimiento entre las partes. Eso es lo más esencial. Pero lo primero, suspender la soberbia de los secretarios de Estado y atender al pueblo de a pie. Nada de amenazas que ya se han convertido en dimes, diretes y retroamenazas. Y en medio de este odio, el pueblo mexicano. En este último punto parece que ya empieza a mejorar la situación con la aceptación de la Secretaría de Gobernación de dialogar sobre el modelo educativo. Esa es la real solución al problema. La opinión mundial está muy al pendiente de lo que en México se logra en estos días. La espada de Damocles pende de la cabeza del presidente. Él deberá saber si evita que ésta se le caiga o si cabecea hacia su filosa punta. Eso es lo que yo pienso en este momento. Bien, Luis Alberto, ahora hay una, en la página electrónica de Noticieros GREM ofrecemos 3 opciones a la pregunta ¿cuál considera usted que debe ser el camino para solucionar el conflicto de la CENTE y Gobernación? Independientemente que puede haber otras opciones. Pero en este caso, ¿podrías tú plantear algún escenario si alguna de estas propuestas fuera la idónea o fuera por la que se optara? La primera es revocar la reforma educativa. ¿Qué pasaría? La segunda es utilizar la fuerza pública para el desalojo. ¿Qué pasaría? Y la tercera es el camino del diálogo. ¿Qué pasaría? Es decir, ¿cuál de esas opciones pudiera ser la que llevara a alguna solución al conflicto, ya sea una de ellas o la combinación de 2 de ellas? Perfecto. La segunda es inaceptable 100%. De acuerdo. La primera, se me hace difícil acabar totalmente con la reforma como tal. Yo la combinaría con la tercera. Uh-huh. Y que la reforma se reformara, valga la redundancia. Sí. Pero en esta reforma nueva o en esta aceptación, esta adaptación de la reforma, se considerara a quien de veras está frente al grupo, el que conoce la realidad. Llamen a los profesores de a pie, a los profesores que caminan varios kilómetros cada día para ir a dar una clase en los pueblos más lejanos, porque la verdad es que es imposible que quieras tener una reforma para los niños de la Laguna, para los niños de Monterrey y para los niños de Chiapas y Oaxaca. Entonces, se necesita analizar muy seriamente eso. Yo honestamente me inclinaría por una combinación entre la primera y la tercera, uh-huh. ¿Sí? Pero condicionado a que se permita que en cada región haya una serie de personas. Me acuerdo muy bien aquella de Simitrio, aquella película de Simitrio, ¿no se acuerdan ustedes? De un profesor entregado de José Elías Moreno a la educación. Uh-huh. Esos profesores, muchos de ellos que hoy están jubilados, que fueron grandes profesores, podrían dar alguna opinión interesante que podría ayudar a una reforma. Y no me quedo ahí, sino que también hay ahorita gente muy preparada en el área educativa con los avances tecnológicos más grandes
que podrían combinar. México, bueno, los mexicanos, mis nietos, mis hijos, están compitiendo ya contra japoneses, franceses, alemanes, americanos, chinos, que tienen una capacidad increíble. México está completamente atrasado, está hundido. Necesitamos sacarlo adelante, y el único recurso válido para sacar adelante a México, ya vimos que no son los recursos naturales, que aunque tenemos mucho, han servido para enriquecer a unos pocos. El único recurso válido es el mexicano, el pueblo mexicano, y es al que tenemos que atenderle todo el sentido posible, y ese sentido tiene que nacer de la educación. Permíteme compartir contigo, Luis Alberto, y con el auditorio un fragmento de la columna Campos Elíseos de Katia D'Artigues de El Universal, que titula Los planes truncos de Nuño, que de alguna manera incide en lo que tú estás planteando. Dicen que el hombre propone y Dios dispone. En México hoy una versión sería el secretario propone y la gente dispone. Lo digo al recordar que a inicios de este año, el 18 de enero, Aurelio Nuño escribió un artículo en El Universal en el que trazaba la ruta crítica para la implementación de la reforma educativa, estrellada del sexenio. El texto establecía el calendario para 7 metas a cumplir en el año, del cual se han podido concretar 2. La presentación del programa La Escuela al Centro, con lo cual se daría a las escuelas autonomía de gestión y la flexibilidad del calendario escolar, fortalecimiento de los consejos técnicos escolares, entre otras acciones. La segunda acción sería Escuela al 100, que sí se presentó en la primera quincena de febrero. Lo puso en marcha precisamente en Oaxaca. En abril pasado se entregó la primera escuela que fue rehabilitada con este programa en Colima, el Jardín de Niños Rosaura Zapata. Luego vendría la presentación de los resultados de la evaluación de desempeño que se aplicaron al final de 2015. Cumplió con el calendario el día 29 de febrero cuando presentaron los resultados de la evaluación de desempeño docente. Y hasta ahí, porque el cuarto propósito educativo de Año Nuevo, la fanfarrias pospuestas, presentación del nuevo modelo educativo, nos lo sigue debiendo. Se iba a presentar entre marzo y abril y a la fecha no sabemos nada de cómo será. Hasta parece secreto de Estado, y ya ni hablar de lo que seguiría, el paquete para fomentar la inclusión y equidad entre ellos de niños y niñas con discapacidad, y mucho menos la vinculación del sistema educativo con el campo laboral, y luego la tan necesaria reforma administrativa al interior de la SEP. Tan solo ayer en la Ciudad de México se fueron a paro más de 250 escuelas como apoyo a las movilizaciones de la CENTE. Su otro aliado, el CENTE, está crecientemente inconforme como Nuevo León porque no se contempló el bono de carrera magisterial dentro del aumento de sueldo que cada año reciben los maestros, y el panorama solo se complica día a día, como me late, más lo que se acumula esta semana. Mire que para hasta ser abucheado en un evento público en Jalisco, con la seguridad y el escaneo que se da en cada evento en que participa un secretario de Estado. ¿Qué va a hacer Aurelio Nuño? ¿Qué hará el presidente? Y bueno, abrir un boquete más con esto con esta determinación que ya vieron los profesores en su sobre de sueldo, cuando pues sorpresivamente no se contempló el bono de carrera magisterial dentro del aumento de sueldo. Pues estamos hablando de que simple y sencillamente Aurelio Nuño no ha hecho la tarea, Luis Alberto. Sí, no. Aquí hay muchos factores. Hace un momento usted, Marcela, mencionaba el detalle de para qué tantos engaños cuando se refería precisamente a lo que había prometido de no elevar el precio de la gasolina, de la electricidad, etcétera, etcétera. Les ofrecieron a los profesores que para mayo iban a recibir ese bono, iban a recibir ese aumento. Mucha gente se preparó, presentó los exámenes, tuvo esperanzas, ilusiones, inclusive me atrevo a decir que hasta gastos. ¿Cuántos profesores habrán comprado algo con ese bono que ya contaban con él? Y llega el momento en que no está. Eso, además de una desilusión y un coraje, trae como resultado una invitación a no prepararte más, a no creer más, a no buscar salir adelante, ¿sí? Porque ¿para qué me preocupo tanto? ¿Para qué me preparo tanto si finalmente no me van a dar nada? ¿Sí? Y eso es trascendente. Y lógicamente se sigue sumando al no 60 y tantos % de rechazo al presidente de la República. Creo que ese dato está equivocado. Es que la aceptación de la gente al presidente de la República es bajísima.
O sea, el presidente de la República, aparte del rechazo, más bien es casi nadie lo quiere. Y esos profesores que en un momento dado, ante una encuesta, pudieron esperar el bono y hablar bien del gobierno de la República, ahora son los peores enemigos de ellos. Y eso afecta porque de alguna manera esos profesores, o muchos de esos profesores, se lo van a decir a los niños en clase. Van a ir enojados a dar la clase. Entonces, el afectado finalmente va a ser el niño, como finalmente en todos los aspectos políticos el afectado es el pueblo de México. Luis Alberto, pero a ver, lo que está en la mesa en este momento y que es algo que no podemos dejar de lado es que hay una polarización. Sí. En lo que tiene que ver con este tema, pero en lo que tiene que ver con todos los temas en el país. Sí. Los temas que el propio presidente y los propios diputados se han encargado de poner en la agenda nacional. La polarización en lo que tiene que ver con el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción de parejas del mismo sexo, por mencionar temas, el aborto mismo, que son muy, muy polémicos porque llevan implícita una carga moral muy importante. Pero en este caso, en el caso de la educación, yo he visto igual en las redes sociales posts donde lo que dicen es: señor presidente, yo le doy toda mi autorización para que quite a esa bola de ladrones que se dicen maestros y que lo que nos han robado a todo el país es la tranquilidad. Y hay otros que dicen con la gente hasta la muerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo mediar y cómo no polarizar y cómo tampoco convertirnos en jueces severos donde nada más está cargado el juicio hacia un lado y hacia el otro no? ¿Cómo ser contrapeso social como para matizar esta situación que vivimos y que a nadie nos conviene, aunque estemos a miles de kilómetros de Oaxaca? Mira, yo creo que el problema es que se polariza más con lo que se presenta en los medios de comunicación comprados por el gobierno. Y en este caso, por ejemplo, yo he estado leyendo recientemente que no es cierto que en Oaxaca y en Chiapas haya habido desabasto de nada. Que eso es mentira, es una gran mentira que está sacando el gobierno precisamente para enfatizar la actitud negativa de los profesores, que indiscutiblemente es negativa, La actitud es negativa, no tal vez lo que buscan de una reforma adecuada a las condiciones de cada estado, sino la actitud, el cierre de carreteras y demás. Todo eso es negativo, definitivamente, pero no llega a los niveles que se presenta en Televisa, en TV Azteca y en muchos medios impresos de que son comprados. Inclusive me atrevo a decir a un propio, ¿cómo se llama el de la 1 de la tarde en Grem? Javier Solórzano, que se pasan diciendo una cantidad de mentiras sobre el tema, que tratan de justificar al gobierno para que pueda quedar una represión terrible y de esa manera se soluciona el problema. Pero nos consta que son mentiras. Sí, hay datos precisos y hay medios de comunicación de mucha calidad que están diciendo, pero inclusive, te lo pongo de esta manera, el secretario de Desarrollo Social de Oaxaca hace 3 días mencionaba que no era cierto que había desabasto de gasolina y que no era cierto que había desabasto de alimentos. El mismo gobierno lo dijo. Y tenemos medios de comunicación, tú puedes ver Proceso de antier, creo, y varios grupos de reporte, incluso internacionales, donde dice que no es cierto que haya desabasto en Oaxaca y en Chiapas. Por eso, pero ¿quién dice que los medios son buenos o que son malos? Los medios no son buenos y son malos, las noticias son las buenas y las malas. Algunos medios buenos, ¿cuáles medios buenos? Y sobre qué hay que fundamentar que son buenos, o a quién creerle y a quién no creerle. Yo creo que lo que estamos hablando ahora mismo es un fiel reflejo de lo que está pasando en el país. Tú dices, aseveras con contundencia que lo que están diciendo los medios es completamente inexacto, y hay quienes dicen, sí es cierto. Entonces, ¿cómo hacer, Luis Alberto? Porque ni tú ni yo podemos estar en Oaxaca como para constatarlo. Y finalmente habrá alguien que conozcamos, que viva por allá y que nos diga, pues sí, es que a lo mejor algunas medicinas están escaseando, pero están escaseando en todo el país, esa es la verdad de las cosas. O que te digan, pues, sí, en algunos supermercados no está llegando, pues, todos los productos que deberían de estar llegando, sobre todo los productos extranjeros, los de importación, pues sí, pero vas al mercado y resulta que tienes absolutamente todo y que no es cierto que un huevo cuesta 40 pesos.
No, bueno, aquí es donde el problema es la credibilidad de los medios de comunicación. Yo sí he tenido contacto con amigos de Oaxaca que me dicen que no es cierto que haya esa situación, ¿sí? Por lo tanto, no le puedo creer a los medios que dicen que la situación se da si la gente que vive allí me dice todo lo contrario. He platicado con algunos laguneros, varios laguneros que viven en San Cristóbal de las Casas, que se han ido para allá porque el lugar es primoroso. Les he preguntado y me dicen que ellos pueden conseguir lo que necesitan. Entonces, no es tan grave la situación. Sí, vuelvo a insistir, muy mal hecho de parte de los profesores de la CENTE, los bloqueos y demás. Pero por otro lado, pues también tenemos el problema de que el gobierno no está respondiendo a las necesidades populares. ¿Qué le está pasando a nuestro presidente? Que es ahí tal vez donde tendríamos que enfocar en este momento nuestra atención. ¿Qué le pasa al presidente Enrique Peña Nieto que se va a la firma de un tratado de paz entre las FARC y el gobierno colombiano y deja el país en las condiciones en las que ha estado en las últimas semanas? Yo siento que tiene miedo a enfrentar la realidad, y esto lo demuestran todos los hechos previos a esta situación, donde él se ha tardado en dar una respuesta, se ha tardado en hablar, caso de Ayotzinapa, 11 días sin que él se diera por enterado de que sucedió ese desaparición que pues ya después de 2 años, casi ya vamos para 3 años, yo ya no creo que sea una desaparición tal cual, ¿sí? Y tantos problemas que ha habido en el país en que él no ha dado la cara. Es un presidente que no se atreve a dar la cara y entonces prefiere irse, prefiere andar. Viajó de extremo a extremo del continente para, primero estuvo en Canadá y después se fue a Sudamérica, pero en México no estuvo en los momentos más álgidos. Entonces, ¿qué le pasa al presidente? Que el presidente tiene miedo, no quiere enfrentar la realidad. Aquí es donde al asesino de Gustavo Díaz Ordaz lo extrañamos, porque él sí daba la cara, él sí salía a presentarse. Aunque dijera mentiras. Aunque dijera mentiras, pues no dijo mentiras. Lo peor del caso es que se atrevió a decir verdades terribles. No, pero también dijo muchas mentiras. Ah, no, claro que sí. No hay un presidente que no haya dicho mentiras. Y los podemos tomar desde Porfirio Díaz en el siglo XX hasta Vicente Fox y llegando a Calderón actualmente. Pero por lo menos daban la cara. Lo que me refiero es salir a hablar con la gente. Bien, Luis Alberto, bueno, pues habría que cotejar muy bien porque, mira, ahí están las fotografías de los bloqueos en Oaxaca. Esta fotografía es de ayer, la publica el Excelsior. También el Universal publica estas fotografías donde los bloqueos en Oaxaca mantienen aislados algunos municipios y comunidades con desabasto de productos básicos. El Excelsior publica que el sector empresarial ha tenido pérdidas por arriba de 2 millones de pesos en junio debido al conflicto magisterial que se vive actualmente en Oaxaca. Las pérdidas económicas en nuestro rubro ascienden a 2.430.000 pesos. Ante este desalentador escenario que nos encontramos ante la incapacidad para el pago de nómina de personal que labora en nuestros negocios, refiriéndose al presidente de la Asociación de Hostales y Posadas de Oaxaca. Y bueno, pues son diversas notas, ¿no?, que de alguna manera vienen a... no creo que pudiera ponerse en tela de juicio esta información del Excelsior y del Universal. Es decir, que la situación es crítica, no nada más en Oaxaca, también en Chiapas. Es cierto también el puente aéreo que se realizó por parte de la Secretaría de Desarrollo Social para llevar alimentos y llevar víveres a diversas comunidades de Chiapas. Entonces, yo creo que eso no se puede descalificar, ¿no, Luis Alberto? No, definitivamente. Yo creo que hay una pequeña confusión en cuanto, yo creo que no me expresé correctamente. Yo dije que era sumamente negativo el hecho de los bloqueos, pero que también son muchas mentiras el que haya el desabasto del que se está hablando, que son dos cosas radicalmente diferentes. Muy bien. Luis Alberto, pues nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias. Bueno, hasta luego. Juan, buenos días. Hasta luego, Luis Alberto. Muchas gracias.